Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. El alba está en ocaso. Cada pedalazo rompe el espacio. Cono pedalazo rompe el espacio. No te rindas, sigue adelante. Aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, resistente y terso. Buenas, ¿qué pasa, grupeta? Pues vamos ya con el análisis de la última etapa de este tour en tierras italianas. Cuidado, no os asustéis, que apenas acabamos de empezar. Y nos encontramos con una etapa llana, una etapa larga de 230 kilómetros por delante y que iba desde Plaisance hasta Turín. Etapa que tenía prevista la llegada en torno a las 5 menos 3 minutos de la tarde y que contaba con 4 dificultades montañosas de poca relevancia, que eran de cuarta categoría. Etapa algo ardua de digerir, la del día de hoy, donde se ha llevado un paso relativamente sosegado, marcado por los equipos como el Alpecin de Koenig, el Lidl Trek y el Jayco Alula. Durante la etapa veíamos una imagen curiosa donde a los 5 kilómetros de empezar 2 ciclistas protagonizaban un intento de fuga. Se trataba de un corredor del 1X como es Jonas Abrahamsen y líder de la montaña y los puntos, y Johannes Kulset, el ciclista más joven de esta grande boucle. 20 añitos cumplidos hace no llegan ni 3 meses. Acelerando a dúo en el kilómetro 5 cogían una distancia con respecto al pelotón para después dejarse atrapar de una forma bastante curiosa, poniendo incluso pie a tierra a este dúo noruego. Era el mismo Jonas Abrahamsen que comentamos, quien pasaba en primer lugar por la Cote de Tortone, un puerto de cuarta categoría, y que rendía homenaje al campeonísimo Fausto Coppi, reforzando de esta manera los puntos por esa clasificación de la montaña, que hoy cedía prestado a Valentin Madouas, del equipo Groupama France de Jet, para poder lucir él el maillot verde. Recordemos que dicha cota, denominada Cote de Tortone, de cuarta categoría, ha sido renombrada en honor a Fausto Coppi y que el pelotón pasó por Tortona, que fue la ciudad donde murió el campeonísimo. En lo que respecta a esa meta volante o sprint intermedio de Alexandre, veíamos una bonita lucha entre Matt Pedersen, del Lidl Trek, y Jasper Philipsen, del Alpecin de Koenig, donde se imponía el primero haciéndose con esos puntos para la lucha por el maillot de puntos. Fabian Grelier, del Total Energies, atacaba, faltando en torno a 67 kilómetros para llegar a meta, ensayando con ello una escapada en solitario. La ofensiva sirvió al francés para pasar primero en la Cote de Somariva Perno, de cuarta categoría, donde contaba con 40 segundos respecto al pelotón, aunque finalmente sería absorbido por el grupo principal a 28,5 kilómetros de meta. A poco más de 2 kilómetros para el final, y ya estando en la zona de seguridad de esos 3 últimos kilómetros, se producía una caída masiva donde Jasper Philipsen perdía toda opción en esa disputa por el sprint final, ya que se veía implicado en esta montonera. No obstante, al estar en este perímetro de seguridad no varían los tiempos, no se tomaban tiempos. Llegábamos ya al sprint y veíamos cómo era Matt Pedersen quien se mojaba y se lanzaba primero en busca de la victoria. Venían Biniam Girmay, el eritreo del Intermarché Wanty, Fernando Gaviria del Movistar y Arnaud Delis del Lotto Destiny muy fuertes, y finalmente victoria para el eritreo Biniam Girmay, que superaba a Matt Pedersen, al igual que Fernando Gaviria y Arnaud Delis, que harían segundo y tercero respectivamente. Bravo por este corredor, Biniam Girmay, que hace historia consiguiendo para su país por primera vez una victoria en el Tour de Francia. Enhorabuena para el eritreo. Mientras tanto, sin diferencias entre los hombres de la general,
general, donde por el posiciómetro nosotros le decimos, Richard Carapaz, el ecuatoriano, se hacía nuevo maillot amarillo, que lo identificaba como líder del Tour. De esta forma, al igual que Biniam Girmay, hace historia para su país, convirtiéndose en este caso en el primer ecuatoriano en lograr este hito. A la llegada de Tadej Pogačar se producía una imagen bastante curiosa donde veíamos que entraban con él a su altura Remco Evenepoel, que no quería pasar a Tadej por el miedo a por si posición se hacía con la maglia amarilla, y veíamos cómo se reían particularmente el compañero de Tadej, Nils Politt, que se partía de risa. Etapa algo lenta la de hoy, donde espero que sirva de reflexión y que en la jornada de mañana se tengan fuerzas y ganas para dar comienzo a estas hostilidades. Os dejo ahora con unas declaraciones al Tour que hacía Richard Carapaz, el nuevo líder y maillot amarillo del Tour de Francia, en esas declaraciones al Tour donde decía sus impresiones. No, la verdad es un sueño para mí, sobre todo el respeto que le tengo al Tour, y vestir de amarillo es ilusionante, es la mejor carrera del mundo, siempre lo he dicho, siempre me he preparado muy bien para esto y no sé, hoy poder disfrutar esto es inmensamente grande. Y comentaba cuál era la jugada para el día de hoy. Sí, al final sabíamos que teníamos una oportunidad, ¿no? Pero sabíamos que también era un final, el primer final de sprint, donde hay muchos nervios y había que estar bien colocado porque sabíamos que podía haber mucho riesgo, entre ellos caerse, ¿no? Pero nada, la verdad el equipo lo ha hecho inmensamente muy bien hasta el final. Me han dejado aquí a falta de 1 kilómetro, donde ya pues me he defendido lo mejor que he podido y nada, con Bahrein hemos hecho la recta final y ha estado espectacular, la verdad ha sido súper bien. Pasamos ahora a las declaraciones de Biniam Girmay, que se mostraba muy emocionado y que dedicaba este triunfo a todos los africanos y expresaba cómo se sentía tras haber ganado a los mejores sprinters del panorama ciclista. Unbelievable to win in front of the fastest in the world. For me was really it was really big motivated. Bueno, pues vamos ya con ese top 10 de la etapa del día de hoy. Primer puesto y victoria de etapa para Biniam Girmay. Segunda posición para Fernando Gaviria. Tercero Arnaud Delis. Cuarto Mads Pedersen. Quinto Dylan Groenewegen. Sexto Phil Bauhaus. Séptimo Fabio Jakobsen. Octavo puesto para Davide Ballerini. Noveno puesto para Sam Bennett. Y cerraba este top 10 Bryan Coquard. Turno ahora para el top 10 pero de la general, de la clasificación general de este Tour de Francia, y nos encontramos con ese cambio de líder. Pasa a ser líder Richard Carapaz con el mismo tiempo, Tadej Pogačar en segundo puesto, Remco Evenepoel tercero, cuarta posición para Jonas Vingegaard, quinto puesto y a 6 segundos Romain Bardet, sexto puesto y a 21 segundos Pello Bilbao, y ya todos los que completan el top 10 al mismo tiempo, que lo forman en la séptima posición Guillaume Martin, octavo puesto para Egan Bernal, noveno Jay Hindley, y cierra este top 10 el ruso Alexander Blasov. Seguimos avanzando y vamos ya con esa combatividad y los maillot. El premio de la combatividad de la etapa de hoy, y más que merecido, era finalmente para Fabian Grelier del Total Energies, tras poner en solitario ese pulso que mantuvo con el pelotón. Y en lo que respecta a los maillot, el maillot amarillo pasa de Tadej Pogačar a la locomotora de Carchi, el ecuatoriano Richard Carapaz. El maillot por puntos lo sigue manteniendo Jonas Abrahamsen, al igual que el maillot de la montaña. Veremos, aunque en el día de hoy, para poder vestir ese maillot verde se lo cedió a Madouas de la France de Ye, y veremos mañana cuál decide ceder, si bien es el verde a Biniam Girmay o por el contrario el de la montaña nuevamente a Valentín Madouas, aunque no sé por qué me da a mí que viendo la etapa de mañana seguramente deje prestado el verde. El maillot al mejor joven sigue manteniéndolo el Pitbull Remco Evenepoel del Soudal Quick Step. Añadimos ese dato curioso, y es que hoy es 1 de julio de 2024, lo que quiere decir que se cumplen 121 años justo hoy de aquel primer Tour de Francia que tuvo lugar tal día como hoy. El 1 de julio de 1903 tenía lugar la primera edición del Tour de Francia, y añado alguna curiosidad, tal como que esta carrera fue creada por el periódico El Auto para aumentar sus ventas, lo cual consiguieron y de forma notable. Participaron 60 ciclistas, pero solo 21 terminaron la carrera. Consistió en 6
6 etapas que acumulaban un total de 2.428 kilómetros, de las cuales el ganador fue Maurice Garin, con un tiempo total de 94 horas y 33 minutos, prueba en la que las etapas eran extremadamente largas, algunas de hasta 400 kilómetros, y los ciclistas pedaleaban día y noche. No existían equipos de apoyo, los ciclistas tenían que hacer sus propias reparaciones y el premio para el ganador fue de 20.000 francos, una suma más que considerable en aquella época. Bueno, vamos con esa última pedalada del día de hoy y ponemos vista al frente, como nos decimos siempre, y mañana, martes 2 de julio, se disputará la cuarta etapa de este Tour de Francia, que suma y sigue en el pelotón, y mucho cuidado porque seguramente estemos ante el primer hito para los hombres de la general, y es que la cosa se pone seria. Etapa de montaña, corta pero dura, 3.600 metros de desnivel en tan solo 139,6 kilómetros. 3 dificultades montañosas a las que tendrán que hacer frente los corredores. La primera a 50 kilómetros de dar comienzo la etapa, con Sentrieres, un puerto de segunda categoría donde creo que se consolidará la fuga, o en caso de ya ir formada, tal vez se seleccione, que es un puerto de 40 kilómetros de recorrido al 3,7% de pendiente media. Tomamos el descenso de algo menos de 12 kilómetros y comenzamos a subir la segunda dificultad, el Col de Montenebre, un puerto también de segunda categoría, en este caso 8,3 kilómetros de distancia al 5,9%, el cual se desciende para posteriormente encontrarnos al primer coloso de esta edición, un Horse Category, fuera de categoría, y no es otro que el Col del Galibier, puerto de 23 kilómetros de distancia al 5,1% y que llega a los 2.642 metros de altitud. La primera parte del puerto es más tendido, en torno a un 4% más o menos, pero en torno al kilómetro 14 de ascensión, la pendiente se inclina, pasando a cifras de entre el 6 y el 8%, siendo el kilómetro 4, a falta de coronar, de los más duros, con medias del 9%, al igual que el último kilómetro de ascensión, con un 9% de media. El mejor horario lo plasma la organización a 36 km por hora de media y estaríamos llegando en torno a las 17 horas y 5 minutos de la tarde, hora peninsular. A ver qué se cuece mañana, donde yo creo que se darán y no pocas diferencias entre los hombres de la general. Apuesto porque mañana ya sabemos quién no gana el Tour de Francia. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora te pregunto a ti, ¿qué te parece la etapa de mañana? ¿Llegará a la fuga o se disputará entre los hombres de la general? ¿Tú qué crees? Coméntame, que te quiero leer. Como siempre, podéis contactarme a través del chat o en nuestras redes sociales. Date un like si te ha gustado el episodio de hoy, comparte y muchas gracias por estar ahí un día más. Ya sabéis, nos escuchamos, nos relevamos y hacemos camino. Aquí, en Cadena y Pedal. ¡Chao! Pedalear con fuerza alcanza